la tropita, y este tendría que ser el ovario, pero está prácticamente... Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, Buenas maestro. noches, doctor. Sí. Buenas noches, maestro. Qué bueno, buenas noches. Estamos en una plataforma nueva. Déjeme ver cómo funciona esta. No batallaron para entrar, ¿no? ¿Va? Sí, profe, Un yo sí, poquito nada más. porque me decía que apenas iba a descargar la aplicación. Ah, ok. A ver, déjeme De ver hecho, yo cómo... estoy en el Teams de mi oficina porque en mi computadora no pude entrar. ok. Igual yo, profe, tuve que entrar en Bueno, la tablet y no en la voy computadora. a... Yo en el celular. En mi compu tampoco, yo Nos creo que vamos ha de a ir- estar viejilla ya. Yo creo. Déjeme, voy abriendo los archivos que vamos a trabajar. Sucesión legítima. Muy bien. Ahora déjenme ver cómo comparto mi presentación. Ok. Creo que ya encontré cómo. Se está abriendo. Ok. Déjame ver cómo lo hago grande. Mm. Mm. Perdón. ¿Ustedes están viendo la presentación así en chiquito o no? No, se ve muy bien, maestro. ¿Se ve qué? Se ve bien. Bueno, a mí en mi celular sí Se se ve en ve muy bien. grande. Sí, se ve grande. profe. Ok. Perfecto. Pues sí, pero yo la he visto, yo la veo bien chiquita.
Ok, ahí está. Listo. A ver, tengo gente esperando. Ok. Esto nomás es por hoy. Ya le vamos a agarrarle bien la onda. Esta nueva plataforma. A ver, que está queriendo entrar alguien y como que se está tardando. Listo. Muy bien, vamos a ver el tema hoy de sucesión legítima. ¿Por qué se llama sucesión legítima? Porque vamos a legitimar el proceso, vamos a darle validez al proceso. Como la sucesión legítima habla de que no hay previamente un testamento, no está manifestada la voluntad del testador. O sea, no, o sea, hay una persona, precedió un muerto, obviamente, pero no generó un testamento, no manifestó su voluntad. Entonces, el proceso debe de seguir porque sus herederos están detonando este proceso, ¿sí? Entonces, hay que legitimar el proceso y por eso tiene que intervenir una autoridad, ¿sí? Entonces, por eso se llama sucesión legítima, ¿de acuerdo? Dice, la sucesión legítima, por regla general, entendemos a la sucesión como cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes mediante un testamento para después de su muerte. Es decir, no hizo testamento, ¿sí? Entonces, ante esa situación, el legislador, o sea, el juez, el notario, trata de interpretar cuál hubiera sido su intención supliendo su voluntad de intención, protegiendo siempre a los más necesitados y promueve que el derecho de propiedad sea el motor de la producción. Entonces, basados en esa premisa, el legislador va a interpretar de la mejor manera la voluntad de la persona que murió y que no hizo testamento en su momento. A ver, sigue llegando gente. Los admito. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito. Ese es el propósito de la sucesión legítima. A continuación, revisaremos los artículos del Código Civil del Distrito Federal que regulan la apertura de la sucesión legítima, ¿sí? Artículo 1282 dice, la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley, que es en este caso, ¿sí? La primera se llama testamentaria y la segunda legítima, que es lo que estamos viendo ahorita. En el artículo 1283 dice, el testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Esto es ya casi es poco probable porque los testamentos públicos abiertos van más en función de abarcar todo lo que esté a nombre del testador, ¿sí? Antes se acostumbraba más eh, señalar puntualmente las propiedades, ¿sí? La casa, el terreno, las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaba? A la hora de que ellos seguían obteniendo más cosas, ¿sí? Más bienes, más patrimonio, etcétera, ya no estaban incluidas en el testamento y la persona moría. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía un proceso sucesorio mixto, en donde había la parte que sí tenía un testamento y la parte que no quedó dentro del testamento, ¿sí? De los bienes adicionales que no quedan dentro del testamento. Entonces, se hacían las dos, sucesión legítima y sucesión testamentaria, ¿sí? Hoy en día, para evitar eso, lo que se hace es que todos los bienes que estén a mi nombre, se los cedo y traspaso o- o los cedo a mis hijos, pero todos los bienes que estén a mi nombre en ese momento, al momento de la muerte. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima, ¿sí?
A ver, perdón, es que está entrando una persona y no sé por qué de repente se tarda en aceptarla. Y pues no me deja avanzar. Ya, ok. Sucesión legítima, seguimos hablando del... Ay, Dios, ¿qué fue? Ya no sé qué hice. Ahí está. Muy bien. Sucesión legítima, si estamos ahí, acá. Ese es el capítulo 1 del Código Civil del Distrito Federal, en donde menciona los artículos que corresponden a la sucesión legítima. Artículo 1599, que dice, la herencia legítima se abre cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez, porque eso pasa. Si el testamento carece de algún elemento esencial de validez, pues se va a anular ese testamento, ¿sí? Cualquier anomalía que tenga el testamento y que amerite anularlo, se procederá a la sucesión legítima, ¿sí? Cuando el testador no dispuso de todos los bienes, lo que les decía hace un momento, el testador tiene 10 casas, o cuando hizo el testamento tenía 5, pero cuando murió ya tenía 10 casas. Entonces en el testamento nomás se incluyó 5 casas. Perdón. Entonces el testamento solamente incluye 5 casas, entonces la otra parte de los bienes se va a hacer de manera o a través del proceso de sucesión legítima. Cuando no se cumple la condición impuesta al heredero. Por ejemplo, una condición impuesta al heredero, si nomás es un heredero y la condición para que heredara era, por ejemplo, terminar su carrera o casarse con tal persona, etcétera, cualquier condición que puedas poner ahí. Si no se cumple esa condición, entonces el testamento se nulifica y se hace una sucesión legítima, ¿sí? O cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto. Puede ser que haya solamente un heredero y el heredero muere antes de que el testador muera. Entonces ya no tiene sentido, entonces se hace una sucesión legítima. Voy a conectar esto porque... Muy bien. El artículo 1600 dice, cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero. Sustituirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que deberían corresponder al heredero instituido. Artículo 1601. Si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. Si el intestado no fuere absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte de que legalmente haya dispuesto el testador y el resto se dividirá de la manera que disponen los artículos que preceden. Entonces, hay una serie perdón, es que viene gente entrando. Okay, listo. Hay una serie de elementos que pueden derivar en una sucesión legítima. Naciendo una sucesión testamentaria, si no se cumplen ciertos requisitos o ciertos elementos, se puede convertir en una sucesión legítima. La beneficencia pública será el último en el orden para el caso de no encontrar herederos. Si en una sucesión legítima no se encuentran los herederos que corresponden ahí, ¿por qué? Porque se fueron a Estados Unidos a vivir, porque se fueron a Europa, porque ya murieron, porque ya no se supo de ellos, pues será la beneficencia pública la beneficiada. Sin embargo, acuérdense que habíamos comentado que la beneficencia pública no es tan fácil quedarse con las propiedades, tienen que justificar que la necesitan, ¿sí? Y luego hay un seguimiento posterior a la adjudicación de la propiedad
de que efectivamente la estén utilizando para lo que dijeron que la querían. En fin, pasa de todo en este tipo de cosas. Resaltamos que, de acuerdo a la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal, declara que el conviviente tendrá los mismos derechos hereditarios en sucesión legítima que los generados concubinos. Artículo 5. Para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la sociedad de convivencia se regirá en lo que fuere aplicable en los términos del concubinato y las relaciones jurídicas que se derivan de este último se producirán entre los convivientes. Esta figura se da mucho en la Ciudad de México. Bueno, ahorita no sé si esté vigente todavía, pero era algo que no existía en todo el estado, digo, en todo el país, solamente en la Ciudad de México, esta sociedad de convivencia. Gente que vivía junta, puede ser del mismo sexo, puede ser diferente sexo, una pareja en sí, pero que no tenía nada que ver sentimentalmente hablando. Entonces, también esa gente tenía derecho. Esto ya se fue al tema del concubinato. El concubinato absorbe esta figura y es así como lo están manejando como concubinato. Cuando una de las personas convivientes se ha declarado en estado de interdicción, en términos del previsto del Código Civil para la Ciudad de México, la otra persona conviviente será llamada a desempeñar la tutela, siempre que hayan vivido juntas por un periodo inmediato anterior a 2 años, a partir de que la sociedad de convivencia se haya constituido. Se dan, ahorita me estaba acordando, recuerdo de un caso en donde unas señoras ya grandes que vivían juntas en un edificio en la Ciudad de México, eran señoras ya mayores de edad, más bien de la tercera edad, ya casi la cuarta edad. Una estaba sola, las dos estaban solas en en departamentos distintos, se hacen amigas, se juntan y se van a vivir ambas en un solo departamento. Muere una, la otra le sobrevive, no tienen familia ninguna de las dos, y le hereda todo a esta señora. Pero decían, bueno, pues le heredó toda esa señora, pero a esa señora le quedan 3, 4 años de vida, o sea, no creen que más. Pero bueno, así está, así sucedió, dado esta figura de la sociedad de convivencia. Muy bien. Sucesión legítima, modos de suceder AB intestato, ¿sí? O sea, sin testamento. Se hereda por cabeza, es decir, cuando el heredero es llamado directamente a suceder. Por estirpe es el conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien ella representa y toma su lugar. Solo tronco de un familiar o linaje. ¿Sí? Artículo 1609, 1632. ¿Qué quiere decir esto? Heredar por estirpe, creo que ya lo habíamos visto. Cuando hay una herencia a los 4 hijos que le sobreviven, pero uno de los hijos ya murió, está casado y tiene hijos. Entonces, en ese caso van a heredar los hijos y la esposa, en representación del hijo que ya murió. Entonces, se dice que hereda por estirpe. ¿Sí? Por líneas. Se presenta en favor de los ascendientes cuando los ascendientes, o sea, los que están arriba de mí, que lo sobreviven al autor de la herencia serán de segundo o ulterior grado. En este caso, la herencia se divide en 2 líneas, una paterna y otra materna, siempre respetando la regla de que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Ejemplo, si concurre un abuelo materno con los 2 abuelos paternos, se dividirá el caudal hereditario en 2 líneas, una para la paterna, 25% para cada uno, y otra para la materna en un 50%. Si el nieto va a heredar a la abuela materna, ¿sí? El 50%, pero también existen los abuelos maternos, los abuelos paternos, existen los 2, entonces ese 50% restante se dividiría en los 2. Esta es una herencia hacia arriba, ascendente. ¿De acuerdo? Sucesión de los descendientes.
Los descendientes son los primeros que tienen derecho a heredar, excluyendo a todos los demás, los descendientes hacia abajo, ¿sí? O sea, mis hijos, por ejemplo, excluyendo a todos los demás, con excepción del cónyuge o concubino, quien en algunos casos podrá heredar simultáneamente con los descendientes. Si el autor de la herencia al momento de su fallecimiento le sobreviven hijos con descendientes de ulterior grado, nietos, bisnietos, etcétera, los hijos heredan por cabeza y los de ulterior grado por estirpe, que es lo que mencionamos hace un momento, o por representación. Por ejemplo, si el autor de la herencia le sobreviven 2 hijos de 3 y 8 nietos de estos últimos, pongamos que 3 son del hijo fallecido, con anterioridad al de cuyos, entonces la herencia habrá que repartirse de la siguiente manera, ¿sí? Se muere el hijo, pero ese hijo o ese padre tiene un hijo, un segundo hijo, el tercer hijo ya no vive, ¿sí? Entonces, pero le sobrevive ese hijo que ya murió, ese hijo premuerto que le llaman, tiene 3 hijos, ¿sí? Entonces, por ende, serían los nietos del hereda, del autor de la herencia. Entonces, al primer hijo, el 33%, al segundo hijo, el 33%, y los 3 nietos, ¿sí? que son hijos del hijo premuerto, ese 33% lo divide entre los 3 nietos, ¿sí? Para finalmente quedar entregada o adjudicada el 100% de la herencia, ¿sí? De acuerdo al artículo 1609, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpe. Los mismos se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Si solo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes, y si en algunos de estos hubiere varios herederos, la porción que ella corresponde se dividirá por partes iguales, que es lo que les puse aquí. Es el mismo esquema que les puse. Entonces, mejor hagan testamento. Es lo mejor. Sucesión del cónyuge. Si concurre el cónyuge superestite, o sea que si queda el cónyuge vivo o viva, con descendientes del autor de la herencia, de conformidad con los artículos 1608, 1624 y 1625 del Código Civil del Distrito Federal, se pueden dar 3 supuestos, ¿sí? Que el cónyuge no tenga bienes propios, en este caso se hereda como si fuese hijo, en consecuencia la herencia se dividirá entre los hijos del cuyos y el cónyuge superestite en partes iguales, ¿sí? En tantas partes como personas ocurra. Que el cónyuge superestite, acuérdense que superestite es el que le sobrevive, significa cónyuge que sobrevive, tenga bienes que sean al menos de un monto igual a la porción que le corresponderá a cada uno de los hijos del cuyos. En este caso, no hereda nada. Es decir, si el cónyuge superestite posee bienes que sean iguales o similares a lo que heredarían sus hijos, este cónyuge no hereda. ¿Ok? Que el cónyuge tenga bienes, pero que la cuantía de estos no iguale al monto de la porción que le corresponde a cada hijo. En este caso tiene derecho a heredar, pero su porción hereditaria no será igual a los correspondientes a los hijos, sino que recibirá lo que baste para igualar sus bienes propios, más los herederos con la porción que le corresponde a cada hijo. Por ejemplo, si el autor de la herencia deja un caudal de 1,000 pesos y le sobreviven 3 hijos y el cónyuge superestite, la cual tiene un patrimonio de 200 pesos, a esta le darán entregar por concepto de herencia 200 pesos, ¿sí? A fin de igualar a los 3 hijos, que les tocarán 300 pesos a cada hijo. Por 3 hijos más los 100 del cónyuge son 1,000 pesos. O sea, lo que se busca es que queden, aunque sea la mamá de los chavos que van a heredar, que queden en igualdad
¿sí? En igualdad de recibir herencia. ¿Ok? Dice, sucesión del concubinato. De acuerdo a la reforma del 27 de diciembre de 1938, al artículo 1635 del Código Civil Federal, se igualó el concubinato o concubino superestite con el cónyuge superestite en materia de sucesión legítima. ¿Qué es lo que decíamos hace un par de semanas o la semana pasada? Donde decíamos que, bueno, la verdad es que ya no me acuerdo si fue en esta clase o en otra, no me acuerdo, pero decíamos que ya prácticamente vivir en matrimonio o vivir en concubinato generaba prácticamente los mismos derechos. Para el tema de heredar, por ejemplo, no había diferencia, ¿sí? La única diferencia de estar casado para ese tipo de procesos, que se le facilitaba más al casado, porque con el solo hecho de presentar un acta de matrimonio significaba que estaban casados. Y el del concubinato, pues tendría que comprobar con algunos elementos y algunos variables que marca la ley para comprobar que vivían en concubinato, para poder heredar. ¿Sí? ¿Sí lo vimos en esta clase o fue en otra? Yo no me acuerdo. Sí, fue en esta. En la semana pasada comentamos eso. Muy bien. Bueno. El tema específico de la figura de concubinato no ha tenido varias reformas. Aquí el análisis. Que al momento del deceso del autor de la herencia, el concubinato estuviera vigente, es decir, que vivieran juntos, en este caso sin cambios. O sea, no hubo cambios en la legislación. En cuanto a la duración de la convivencia, se redujo de 5 a 2 años, ¿sí? Y dicho plazo puede ser menor si hubiesen tenido en ese periodo un hijo. Para que haya concubinato, continúa la regla de que los concubinatos deben estar libres de matrimonio y que no pueda haber dos o más concubinatos simultáneos, ¿sí? Creo, es algo que estamos revisando, que ya esta parte, el hecho que estés casado, ya no es impedimento para vivir en concubinato, en la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Muy bien, continuamos. Sucesión de los ascendientes, o sea, hacia arriba. Cuando concurren ascendientes con descendientes, o sea, hay ascendientes y hay descendientes, la herencia será para los últimos y los primeros tendrán derecho a una pensión alimenticia. O sea, siempre que haya ascendientes y descendientes, ¿quiénes son los primeros que heredan? En una sucesión legítima, ¿quiénes son los primeros que heredan? ¿Alguien me puede decir? Descendientes. Primero los ¿Perdón? hijos. Los hijos, los hijos. Los descendientes directos, ¿sí? La descendencia consanguínea, ¿sí? Siempre. Si concurrieran ascendientes con el cónyuge superestite, conforme al artículo 1626, a los ascendientes les corresponde una mitad y la otra al cónyuge, que es lo que vimos hace un momento. Como siempre hemos dicho, ténganlo como frase, los descendientes más cercanos excluyen a los más lejanos, ¿sí? Si concurrieran ascendientes con parientes del cuyus, que no sean los descendientes ni el cónyuge superestite, entonces los ascendientes recibirán todo el caudal hereditario conforme a lo siguiente. Si concurren el padre y la madre, se dividirán la herencia entre ellos por partes iguales. Si solo concurre el padre o solo la madre, el que concurra recibirá todo el caudal de la herencia. Si hubiese ascendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá en dos líneas, una para los paternos y otra para los maternos, siempre y cuando los ascendientes paternos y maternos sean del mismo grado. ¿Okay? Estamos hablando de heredar hacia arriba, hacia a mis padres, mis abuelos, etc. En caso que yo no tenga hijos, por ejemplo. Dice,
Los adoptantes heredan con las mismas reglas que los ascendientes, excepto en el caso de que concurran con el cónyuge, pues en este caso les corresponde 1/3 en vez de una mitad. Si concurren ascendientes, padres, abuelos, etcétera, con adoptantes, el artículo 1620 señala que la herencia se repartirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes que concurran. Por ejemplo, si concurren un adoptante y 2 descendientes, conforme a esta ley serán 2/4 partes para el adoptante y 1/4 parte a cada uno de los descendientes, ¿sí? Sucesión de los colaterales, mis primos, mis hermanos, ¿sí? Cuando concurran a una herencia descendientes o ascendientes de autor de la misma, los colaterales quedarán excluidos, ¿sí? Si concurre cónyuge con colaterales, el primero será heredero y los segundos quedarán excluidos, con excepción de los hermanos o estirpe, ya que en este caso se repartirá la herencia tocándole al cónyuge superestite 2/3 de la herencia y a los hermanos o estirpe el tercio restante. Seguimos con sucesión de colaterales. Si concurren los hermanos del autor de la herencia, se dividirá entre ellos el caudal hereditario. Si concurren hermanos con medios hermanos, estos últimos heredarán media porción de lo que les corresponde a los hermanos. Sucesión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni parientes en línea recta, no colateral dentro del 4º grado, entonces heredará el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Los artículos 1636 y 1637 disponen que si no hay cónyuge ni parientes en línea recta, bueno, eso ya está repetido. Entonces aquí está una tabla que les soy honesto, casi no la puedo alcanzar a ver. Yo estoy viendo la presentación muy chiquita. A ver si la puedo hacer más grande. Déjame ver. Déjame ver cómo la puedo hacer más grande. Ok. Profe, si le pone en enfoque de pantalla, ¿no le sale más grande? Enfoque de pantalla, si me dices dónde está eso. En vista, arriba vienen unos cuadritos y dice vista y dice enfoque de pantalla. Enfoque en el contenido. Aquí dice nomás vista previa. Perfecto, sí. A ver. Profe, como quiera, nosotros le podemos hacer zoom. Sí, usted sí lo puede. Yo lo estoy haciendo zoom aquí, nomás que se quita. Dice la Sí, herencia no, depende. bueno, sí, Usted sí uno lo ve. le extiende y la ve. Ok, ya, bueno. Pues ahí para que vean esa tablita. De alguna Desde manera. acá se ve completa la pantalla, muy claro. O sea, ustedes lo ven mejor que yo, eso quiere decir. Qué bueno, qué bueno. Ustedes son lo importante. Bueno, como les decía, lo importante es hacer testamento. Definitivamente lo importante es hacer testamento. Ustedes deben de recomendar siempre hacer testamento. Es más fácil para todos. La verdad es que cuando hacen testamento no nos necesitan mucho a nosotros como abogados. Necesitan un notario y el notario se encargaría de todo. Cuando hay testamento,
pues las cosas fluyen un poquito mejor. Cuando es sucesión legítima, como la que estamos hablando ahorita aquí, bueno, pues sí, hay que dar mucho apoyo y dar la asesoría correspondiente, ¿sí? Y básicamente se ocupa lo mismo. ¿Se acuerdan el video que vimos del notario, este notario muy, que le gusta mucho la televisión? Se ocupa exactamente lo mismo, ¿sí? En cuanto a papelería, la radicación, el nombramiento del aval, etcétera, etcétera, nomás que se hace al momento, ¿sí? Se hace al momento delante del juez, ¿sí? Ustedes, cuando hay un testamento, lo hacen en el testamento, ¿sí? A ver, déjenme ver unas cosas aquí. Quiero agregar aplicación, no, lista, galería. Ah, ya vi lo que me dijo la compañera. Enfoca en el contenido. Muy bien. A ver, Ana Gutiérrez levantó la mano. ¿Quiere decir algo, Ana Gutiérrez? Hola, sí, maestro. Quería saber, tengo ahorita un caso de una persona que se quiere adjudicar una propiedad porque la esposa falleció y no tienen hijos. Ok. Pero ¿le corresponde todo a esa persona o también entra los padres de ella que sí viven? Sí, o sea, si no hizo testamento, No, no hizo. no hay testamento. ¿Están casados? Sí, están casados. Ok, Y él quiere claro. hacer la adjudicación él solo. No, le corresponden a los padres de ella también. Si los padres de ella Sí, viven, sí viven. le corresponden a los padres y a él también. A él Y también. a O él. sea, si le sobreviven los dos padres, a ella tendrán que heredar en partes iguales él y los padres. O sea, el 33%, vamos a decir. Ok. Bueno, Cada uno. y el detalle aquí es que la chica compró la casa soltera. O sea, él no viene en la escritura. ¿Sí? Están casados, pero se casaron después de. Y se Entonces él casaron. alega de que se casaron, pero pues ella apenas había sacado la casa. Entonces en sí no es como que ya fuera de ella porque no estaba pagada, sino que el crédito dice, yo estoy pagando el crédito. Entonces dice, Ujú. pero ahorita ya se murió, pues quiero aprovechar y cobrar el seguro de función y que se pague la casa. ¿Y él está pagando el crédito? ¿Escucha Sí, eso? Ok. sí, sí, sí. Sí, no, él tiene derecho, definitivamente. Si se casaron por bienes mancomunados, aunque la casa la compró de soltera, pero como él convivió con ella todo el tiempo, él pagó el crédito, él le ayudó. O sea, la ley habla de esto. Tú le ayudaste, ¿sí? A pagar esa casa. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte se cuida y se respeta. Ah, digo, entre líneas puede haber muchas cosas, ¿no? Pero así Sí, es del lado contrario también. A la mujer cuando, o yo no trabajé nunca, este, pero aunque nos hayamos casado por bienes, separados, ajá. este, aunque yo no me, es que se está moviendo aquí solo, yo no lo estoy moviendo, se está moviendo aquí solo. Ujú. Este, la mujer puede pelear o reclamar parte de la Parte de la herencia, experiencia. sí, porque aunque estén casados por bienes separados, ella contribuyó en Sí. gran medida para que el esposo generara riqueza, Ok. ¿sí? Bueno, Entonces, entonces sí deberían de entrar los padres, ¿verdad? claro, Ok, por ok. supuesto, Gracias. de nada. Profe, Dígame. lo que pasa es que yo creo que la mayoría de las personas creemos, malamente, ¿verdad? Porque no conocemos, que en automático es el cónyuge, la esposa, el concubino el que directamente hereda todo. Bueno, al No, menos esa era mi idea, de que yo decía, no, pues entonces el esposo o la esposa es el que tiene el derecho. Y ahorita estoy viendo que no, que tienen igual no, derecho a los hijos. exactamente. Es más, casi te puedo decir que tienen más derecho los hijos, primero los hijos y Que la luego esposa. que la esposa, porque acuérdate lo que leímos hace un momento, casi en el último slide. Si la esposa no tiene dinero, hereda igual que los hijos, como si fuera un hijo, ¿sí? Si la esposa tuviera dinero igual o más de lo que les tocaría a los hijos por herencia, no hereda nada, ¿sí?
Entonces, se cuida mucho esa parte. No le vas a heredar nomás a los hijos cuando la esposa o la esposa que le sobrevive, pues no tiene nada, ¿verdad? No tiene no tiene dinero, vamos. Entonces, la ley cubre esa parte también. Cuando es sucesión legítima, cuando es testamentaria, tú le puedes dejar todos tus bienes a un solo hijo y aunque a los demás se los lleve la fregada, ¿no? Y ni modo, se respeta la voluntad. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si la esposa tiene dinero más que lo que le corresponde a los hijos en herencia, pero los hijos deciden también que la mamá entre, ¿sí se puede considerar? No, O sea, no, ¿no? los hijos no pueden decidir eso, la ley es la No. que decide, Ok, entonces no le corresponde a nada a la mamá. Si los hijos después quieren darle a la mamá, bueno, ya es cosa de ellos. ok. A ver, Sí, gracias. Laura, de nada. Laura Villanueva, ¿quiere decir algo? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Una pregunta mía, ¿verdad? Yo ahorita estaba ahí armando como que algo, ¿verdad? Si una persona se divorció y adquirieron una casa, no sé, por medio de Infonavit y firmaron las escrituras como esposos y se casaron por bienes mancomunados, pero esta pareja se divorcia, pero no iniciaron el juicio para que el esposo le pagara a la esposa por lo del tiempo que estuvieron casados y lo que hicieron en matrimonio. Y el señor fallece, pero el señor ya tiene un estado de concubinato con otra persona. ¿La casa a quién le corresponde? ¿A la concubina o a la que era su esposa? Mira, ya me han preguntado muchas veces eso. Cuando son casas por Infonavit se maneja un poquito diferente y está muy candadeado, vamos a decir, tiene sus candados, porque si están pagando la casa, te voy a decir una cosa, cuando están pagando la casa, el esposo o la esposa o los dos juntos o divorciados o no divorciados están pagando la casa no es de ellos, es del Infonavit, ¿sí? La casa es del Infonavit. Entonces, no sé cómo se maneja el Infonavit en ese sentido. Si puede traspasar el crédito al esposo o a la esposa, o si ese traspaso de crédito es heredable. La verdad es que no lo sé porque el Infonavit se maneja diferente a todo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto, nadie puede heredar lo que no es tuyo, ¿sí? Cuando uno está pagando una casa, cuando hay un crédito de por medio, un crédito hipotecario de una casa, pues realmente la casa no es tuya, ¿verdad? Se hereda la casa, sí, con ese gravamen, con esa obligación, ¿sí? Eso sí se puede heredar, este, pero se hereda con la obligación de seguir pagando. Entonces, ahí en el Infonavit seguramente es algo muy similar, que sí se puede heredar, pero con esa obligación de seguir pagando. Pero el Infonavit pide muchos requisitos para que alguien, pague una casa a través de ese proceso de Infonavit, porque tienes que ser trabajador del Infonavit, tienes que tener cuotas del IMSS, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que se maneja un poquito diferente, porque si yo se la voy a traspasar al esposo o a la concubina, la casa que están debiendo, pero si la concubina no tiene la capacidad para pagar, pues ¿cómo le hacemos, verdad? Entonces, en el tema de Infonavit, no sé cómo le hacen en ese sentido. Ah, ok, sí, era mi duda porque digo yo, cuando son las casas así como, o sea, como tipo Infonavit, ¿cómo está ahí? O sea, el Infonavit tiene sus leyes, sus cláusulas, o por decir así. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, es que es un derecho adquirido, yo adquiero un derecho de poder comprar una casa porque yo generé mis semanas, etcétera, etcétera, y generé algo de dinero, de puntos, o no sé cómo le llama el Infonavit, y puedo comprar la casa y compro la casa. Está bien, se le heredo a mi hijo o a mi concubina o algo así, pero para que la siga pagando, pero ella nunca ha trabajado. Ella no tiene semanas cotizadas, ella no tiene, me explico, entonces, ¿cómo le hacen ahí?
Ah, ok, sí, porque también había escuchado de los seguros, según que compras cuando adquieres tu casa por muerte o por incendio, por cosas así. Ahí sí, porque si entra el seguro y la casa queda pagada, ¿sí? Pues ya quedó pagada, ya no se la deben a nadie, ¿sí? Entonces ahí sí ya la podrían heredar, ahí sí ya no te digo nada, la puede heredar el esposo, que vendría siendo el 50%, si están por bienes mancomunados, el esposo heredaría su 50%, ¿sí? 50% de la señora. Pero hay que hacer el procedimiento, no es en automático, nada, casi nada es en automático, ¿sí? Hay que iniciar el procedimiento, ¿sí? Esa petición de parte, ¿sí? No es de oficio, a petición de parte. Entonces, si usted no les mueve, si usted no hace nada, pues nada se va a mover, ahí se va a quedar. ¿De acuerdo? Ok, gracias, maestro. Al contrario, Maestro, como dígame. dato, en Infonavit sí, todos los créditos tienen el seguro de vida, ¿sí? Ah, bueno, El único perfecto. requisito es que vayan al corriente con los pagos. Y si no van al Claro, corriente, les da una oportunidad a los parientes a que se pongan al corriente y luego apliquen el seguro. aplican el seguro. Ah, mira, pues Sí. muy flexible, muy flexible. Ujú. Pues, qué bueno, gracias compañera por ese dato. De nada. Muy bien. Pues bueno, vimos la clase de sucesión legítima, nos falta sucesión testamentaria, ya con un testamento presente, una manifestación de la voluntad plena, y vamos a ver cómo funciona de esa manera, ¿sí? Si no hay otra duda, algún otro comentario, terminamos la clase y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Maestro, Dígame. yo tenía la mano levantada. Perdóneme. Le Dígame. quería preguntar, en el caso de cuando una persona se divorcia y fallece pues uno de los excónyuges, ¿verdad? Ujú. Fallece uno de los excónyuges, la viuda, vamos a decirlo así, puede recibir una pensión, pero ya están divorciados. Ujú. No. No soy experto en el IMSS, pero entiendo que no. Al momento de estar divorciados, pierde el derecho de todo lo que le correspondería a él, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Se pierde el derecho, ya están separados, ya no hay ninguna obligación del uno con el otro, a menos que haya hijos, ¿sí? Hijos menores de edad. Pero que la pensión pase a la persona divorciada, eso no va a suceder. Yo he Es que sabido aquí, bueno, mi duda, perdón. Yo he sabido de gente divorciada que en algún momento alguno de ellos tramitó el tema de la pensión, y para heredar la pensión, para traspasar la pensión a la esposa, se vuelven a casar. Aunque se lleven de la greña, aunque no se vean nunca, pero se vuelven a casar para que efectivamente esa pensión pase a la esposa o al esposo. No, es que, bueno, acabo de conocer un caso, bueno, me acaban de platicar de un caso de una persona que, pues no quería a su esposo, total, se divorciaron, se llevaban del chongo. Ella decía que no quería saber nada de él, que no quería nada de él, pero al final fallece el Él, señor, ya divorciados, y la señora va y tramita la pensión y dice que sí se la entregaron. Le entregaron la pensión ya divorciados. wow. Por eso se me hace un poco extraño, o sea, en ese aspecto de que si se puede o no se puede, porque se supone que cuando uno se divorcia, pues pierde todo vínculo, ¿no? Claro. Pues a lo mejor hicieron una trampa por ahí. No, desconozco, la verdad es que, de hecho, supe de un caso hace poquito, y de hecho está muy cerca de nosotros, de mi esposa y mío, unos amigos, donde sus papás se volvieron a casar precisamente
previendo esa situación. No se ven, no viven juntos, nada, los papás, pero se volvieron a casar precisamente porque el señor tiene una muy buena pensión, y fue de iniciativa de él. Dijo, vamos a casarnos para que no tengas problemas con la pensión y la paz. Entonces, pues no sé cómo le habrán hecho. Habría que revisar la ley realmente a ver qué es lo que dice en ese sentido. Ok, muchas gracias. Al contrario, es que tengo varias manos levantadas. JR Janet Reyes. Buenas noches, profe. Yo no conozco mucho de eso, pero tengo entendido que se tiene que dar de alta y de baja, por decir, se divorcian y Ajá. tiene que ir a hacer todo el trámite y si no lo da de baja, entonces el seguro lo sigue Ya. como tomando en cuenta, Sí, o sea, si pero el seguro, no estoy 100% segura. si el seguro no se entera que Otra, se divorciaron, pues le va a dar la pensión a la que el seguro cree que todavía es la esposa. sí. Y Sí. otra que han mencionado es lo del Afore, que no importa Ujú. si están divorciados, si está de beneficiario, como quiera, tienen las dos opciones de recibir una pensión o todo el monto. Ya. Sí, es que en el Afore te piden un beneficiario, entonces ahí sí, ese es el beneficiario, tú lo determinaste. No te preguntan si es tu esposa, y si es tu esposa, dame el acta de matrimonio, no te preguntan nada de eso. Pones un beneficiario, puede ser el vecino, puede ser tu hijo, puede ser el que sea, y a ese se la tienen que dar al momento de fallecer. Eso sí está muy claro. Maestro, pero el testamento universal va sobre el beneficiario, porque siempre y cuando lo haya hecho al final, o sea, Sí, el testamento. sí. Al momento de uno poner un beneficiario Ujú. en cualquier crédito, en Sí, cualquier hasta en las tema, tarjetas bancarias, en las cuentas ah, bancarias, como quiera, aunque esté el beneficiario, pero si al final hace un testamento posterior, el testamento es el que manda. bueno, si en el testamento cambió Ajá, al beneficiario de esa cuenta, pues sí, sí, el testamento es el que va a valer. Sí, sí es. eso estoy de acuerdo, así es. Tengo dos manos, pero aquí no me dice quién está primero, Silvia Casas o Janet Reyes. Silvia Casas, Sí, maestro, gracias. Buenas noches a todos. dígame. Sí, en el IMSS, a la hora que hacen el trámite de la pensión, tienen que presentar el acta de defunción y por supuesto que el acta de matrimonio y el acta de nacimiento y la credencial del beneficiario o su identificación como beneficiario del IMSS. El IMSS es como Hacienda, cuida el Sí, último centavo. Lo que no tiene que dar, no lo da. Y lo que tiene que dar, pues lo cuida mucho. claro. Y busca no darlo. Entonces, sí, Es correcto, es correcto. así es. Sí, muy bien, gracias por su aportación. Es muy cierto lo que dice. Te piden un montón de papeles. Y luego queda Brígida Varillas. Profe, yo tengo dos preguntas. Me perdí de cuando dijo que si la esposa y los hijos tuvieran por parte igualitaria, pero si la esposa tiene en propiedades una cantidad mayor a lo que le darían los hijos, se les iguala, a ella se le quita para igualar con lo de los hijos. No puse atención en esa parte, me hablaron y No, no puse atención. no. O se queda como está. Vamos a suponer que la esposa tiene más bienes que los hijos. Ella no hereda. Ah, Si la solo no esposa hereda, tiene, se queda con no lo... hereda con lo que ella tiene. Ok. Si tiene igual al monto que van a heredar los hijos o más del monto, ella no hereda. Sí, Ok. sí. Bueno, y nada más como aportación lo que dijo la compañera acerca del IMSS. Ahí Ajá. el que presente el acta de defunción, eso me pasó con mi abuelito. No importa quién se haya hecho cargo o quién le haya tocado. El que se puso vivo y presentó el acta de defunción es el que tiene la prioridad. Ok. Gracias, Ok. profe. De nada, al contrario, gracias a ti por la aportación. Silvia Casas, ¿ya he hablado con ella o no?
Sí, maestro, sí, gracias. Ok. Si pueden bajar la mano, por favor. Brígida, también ya hablé con ella. Bueno. Muy interesante, nos podemos quedar platicando aquí mucho tiempo, como siempre. Pero bueno, los tiempos hay que respetarlos y nos vemos sin problema y con mucho gusto el próximo martes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Profe, buenas por noches, último, maestro. Dígame. profe, ¿vamos a manejar esta plataforma para bajarla en la lab? Sí, ahora vamos a utilizar esta. Ok, gracias. Buenas noches. De nada. Buenas noches, al contrario, que descansen. Buenas noches, muchas gracias, maestro. Gracias, profe. Que tenga excelente Hasta Buenas luego, noches. maestro. Gracias, que les pasen bien, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.